Que Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este maravilloso día, este hermoso momento que Dios nos da. Recuerda que nosotros estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Bien, voy a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, en el cual habla acerca de las bienaventuranzas. Y es de lo que vamos a hablar en estos días, en estas semanas, si Dios permite, estaremos hablando de todas las bienaventuranzas e ir aprendiendo poco a poco lo que es la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, vamos a empezar con esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, al ver la multitud, subió al monte y empezó, dice, la gente vinieron, se sentaron ahí todos alrededor de él y dice que él abrió la boca y les enseñaba. Qué importante, primeramente, ver este detalle antes de entrar en sí a lo que es la bienaventuranza. Qué hermoso, hermanos, es saber que nuestro Señor Jesucristo está interesado en nuestro crecimiento espiritual, está interesado en lo que nosotros debemos aprender, está interesado en nuestra madurez. Y Él, justamente, cuando Él ve a la multitud de personas, Él no quería un grupo solamente de seguidores emotivos, Él quería un grupo de seguidores conscientes y convencidos de quién era Dios. Y eso es lo que Él, nuestro Señor Jesucristo, se está asegurando de ello. Al ver a la multitud, dice la Biblia que Él subió al monte y desde ahí comenzó a enseñarles a todas las personas. ¿Y qué le estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo? Acerca de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Dice bienaventurado. La palabra bienaventurada, ustedes saben que significa feliz o dichoso. A veces nosotros, hermanos, medimos la felicidad de acuerdo a los estándares del mundo, ¿no? El mundo tiene una manera, una forma de medir el gozo, de medir el éxito, de medir la felicidad y el gozo. Para el mundo quizás bienaventurados son otra clase de personas, bienaventurados los que tienen riqueza, bienaventurados los que hacen cosas malas, bienaventurados los que hacen lo que le da la gana en esta tierra. Y el mundo tiene una forma de ver el gozo y la felicidad, ¿no es cierto? Nosotros conocemos bien porque nosotros hemos salido justamente de esa clase de vida llena de pecado, llena de vanidad. Pero el reino de los cielos tiene otra forma de ver la dicha, el gozo, la bienaventuranza. Dice la palabra del Señor, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué cosa es un pobre en el espíritu? Ustedes saben que la palabra pobre es sinónimo de escasez, es sinónimo de necesidad. Ahora, hay algo que tenemos que dejar bien claro. Todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo que nosotros hemos sido enriquecidos. Jesús nuestro Señor tuvo que empobrecerse para que nosotros seamos enriquecidos. ¿De qué está hablando? Desde luego que no está hablando de esa riqueza material. eh, Nosotros somos, por así decirlo, somos ricos en el Señor. Vamos a heredar un reino. Tenemos a Dios dentro de nuestros corazones, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, pero no está hablando de esa pobreza, porque nosotros no podemos considerarnos desde ese punto de vista, no podemos considerarnos pobres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido enriquecidos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Antes nuestras vidas carecían de significado, antes nuestras vidas carecían de valor, pero ahora que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, ahora nuestras vidas han adquirido un valor incalculable porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Amén. Pero ¿qué significa ser pobre? Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Vuelvo a repetir, la palabra pobre
viene, significa necesidad, ¿no es cierto? Necesitar o estar escasos de algo. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con los pobres en espíritu. Lo que aquí nuestro Señor nos está enseñando es que nosotros, como hijos de Dios, por más conocimiento que tengamos, por más éxito que hayamos alcanzado en nuestro ministerio, por más, digamos, capacidades, dones, talentos, ministerios que Dios nos haya dado, nosotros siempre, escucha mi hermano, siempre vamos a necesitar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellas personas que estamos, digamos, dependiendo de su gracia y de su voluntad. Nosotros dependemos 100% de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer si no es por la ayuda de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en San Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. El pobre espíritu es la persona que sabe, es consciente, está convencida de que sin Dios nada podemos hacer. El pobre en espíritu sabe que tiene que recurrir todos los días a esa fuente de gracia, a esa fuente de misericordia, a aquel Dios que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales. Por eso que en la oración del Padre Nuestro se nos enseña a orar así, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es como si nosotros todos los días extendiéramos la mano como unos mendigos, aquel que puede darnos para cubrir nuestras necesidades. Esa es la figura. Un pobre en espíritu es como un mendigo que extiende pidiendo el favor o la misericordia de alguien. Y nosotros así debemos vernos delante de Dios. Nosotros somos como aquellas personas que viven dependientes del favor de Dios, viven dependientes de la gracia de Dios. Recuerda que si tú estás en pie hasta el día de hoy, es porque hay un Dios que te sostiene, hay un Dios que te guarda, hay un Dios que cuida de ti todos los días. Hay un Dios que está velando por ti. Por eso dice, bienaventurados, felices, dichosos los que entienden que son personas que necesitamos todos los días de un Dios de misericordia, de un Dios de gracia. Nosotros no fuimos hechos para ser autosuficientes. Nosotros no fuimos hechos para vivir ajenos a Dios. Nosotros fuimos creados, escuchen bien, fuimos creados para llevar una vida dependiente de Dios. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que entender, que sin Dios no podemos hacer nada y que con Dios lo podemos hacer todo. Una persona pobre en espíritu es una persona que viene constantemente. Ustedes cuando ven la figura de un mendigo, de un verdadero mendigo, no de un falso mendigo, ellos todos los días están dependiendo de la caridad de las personas. Todos los días dependen de la caridad de la gente, dependen de la compasión de la gente. Nosotros tenemos que aprender todos los días a depender del favor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, para que nosotros podamos mantenernos firmes en sus caminos. Amén. El pobre en espíritu, mi amado hermano, es aquella persona que está convencida en sí mismo que todo lo que tiene, que todo lo que ha alcanzado, que todo lo que ha poseído, todos sus logros, todos sus éxitos, se lo debe a Dios. Un pobre en espíritu no tiene cabida en su corazón para la altivez, para el orgullo, para la autosuficiencia. No existe eso en el corazón de aquella persona que ha empobrecido su espíritu al grado que no puede vivir sin Dios, que necesita de su creador, que necesita de su Padre, que es el sustentador de su vida, tanto en las cosas materiales y en las cosas espirituales. Uno puede decir, pero yo tengo buen trabajo, a mí no me falta dinero, a mí no me falta nada. Y dale gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque como somos pobres en espíritu y dependemos 100% de Dios, Dios te da las fuerzas, Dios te da las capacidades, Dios te abre las puertas para que tú puedas alcanzar y tener aquello que has alcanzado. En todo necesitamos de Dios. Aún tus cabellos todos están contados y ninguno cae si Dios no lo permite. Así es tanto nuestra dependencia de Dios y eso es lo que tenemos que entender, mi amado hermano. Nosotros no somos personas que podemos vivir en esta tierra sin Dios. Lo que nosotros podemos hacer, lo vamos a hacer.
pero lo que nosotros no podemos hacer es donde Dios tiene que intervenir. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y una persona que se considera pobre en espíritu no está hablando de una decadencia espiritual o moral, está hablando de una persona que siente la profunda necesidad de acercarse a Dios todos los días. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos contemplar, podamos entender y podamos convencernos. Dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es. Miren ese paralelismo que se hace, esa diferencia. Una persona pobre que es dueña de un reino. ¿Se imaginan eso? Es como que tú ves un mendigo en la calle pidiendo limosna a las personas, pero es dueño de una gran residencia, de una gran mansión. Es dueña de un reino. Imagínense. Entonces, esa es la figura que Dios nos hace ver. En otras palabras, nos dice: ustedes son ricos porque yo los he enriquecido, dice el Señor, a través de su sacrificio. Y no está hablando solamente, el texto no está hablando aquí de esa riqueza material, porque es lo primero que piensa el hombre. Está hablando de esa riqueza espiritual. Nosotros hemos sido enriquecidos con la palabra de Dios, hemos sido enriquecidos con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos sido enriquecidos con la promesa de la herencia que vamos a recibir en el reino de los cielos. ¿Por qué? El Señor dijo: ustedes son conciudadanos del reino de los cielos, ustedes no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Nuestro lugar está en el reino de los cielos. Es más, y nosotros estamos sentados, dice la Biblia, ya a la diestra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, nuestra pobreza espiritual, por así decirlo, y he aclarado el asunto, que nosotros somos ricos en el sentido de tener a Dios en nuestras vidas, al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero la pobreza espiritual está hablando de esa necesidad urgente que nosotros tenemos de buscar a Dios todos los días. Pero mira ese paralelismo, esa comparación que se hace: porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu que tiene como herencia el reino de los cielos. Mi amado hermano, nosotros tenemos una riqueza incalculable. Dios nos ha prometido el reino de los cielos. Esa es la herencia que tu Padre te va a entregar a ti, me va a entregar a mí como hijos de Dios. Pero en esta tierra tenemos que aprender, mi amado hermano, a llevar una vida 100% dependiente de Dios. 100% dependiente de su gracia, de su amor, de su bendición y de su misericordia. Recuerda que en Cristo Jesús, tú y yo hemos sido enriquecidos con esa riqueza espiritual escondida allá en los cielos. Mi amado hermano, considérate la persona más rica de este mundo porque tienes a Dios en tu corazón, pero a la vez también considérate la persona más pobre referente a tu necesidad de Dios. Búscalo todos los días como que si fuera tu último día. Busquemos a Dios, amemos a Dios, dependamos de su palabra, dependamos de su presencia, dependamos de su provisión, de su cuidado, de todo lo que Dios nos pueda dar por su gracia y por su misericordia. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que consideran que sin Dios no son nada, aquellos que consideran que sin Dios no pueden hacer nada, aquellos que se consideran dependientes 100% de Dios. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tuyo y de mí es el reino de los cielos. Yo soy heredero del reino de los cielos. Tú eres heredero del reino de los cielos. Tenemos como herencia el reino de los cielos. Amén. Así que, mi amado hermano, pensemos en esto. Tú y yo dependemos de Dios, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Amén. Oremos un momento al Señor y démosles gracias a nuestro buen Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias en el nombre de Jesús, oh bendito Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu amor y para siempre es tu misericordia, oh Padre. Gracias a ti, eterno Señor, porque tú has puesto en mí, Señor, la riqueza más grande que un hombre, un ser humano pueda tener, Señor, que es la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mismo en mi vida, Dios Santo. Pero a su vez, Señor, hazme entender, Señor, la gran necesidad que tengo yo de acercarme a ti todos los días de mi vida, Señor amado, porque de ti soy y de ti dependo, Dios mío. Yo me muevo en esta tierra por ti y todo lo que tengo y alcanzo es por ti, porque solamente en tu amor y en tu misericordia tú nos provees todo lo que necesitamos, oh Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre eterno. Oramos por aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad. Pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos y sánalos y líbralos de toda enfermedad, oh Dios, porque por tus llagas hemos sido curados, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita.
y sigue ayudando y restaurando los hogares, las familias de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, creemos que en la cruz del Calvario tú perdonaste todos nuestros pecados y sanaste todas nuestras dolencias, oh Dios, y nos hiciste libres del pecado para heredar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Recuerda, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos una vida 100% dependientes de Dios. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes y conmigo será hasta mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.